Hola a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Adrián Mendoza, tengo 33 años y soy de Valencia, España. Antes de comenzar con esta historia, que va a cambiar tu forma de ver la vida, te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todas las personas que me apoyan. Lo que voy a contarles hoy no es fácil para mí. Durante toda mi vida he guardado un secreto, una historia que comienza de la manera más cruel que pueden imaginar. Yo no nací en un hospital como la mayoría de ustedes. No tuve una madre que me abrazara en mis primeros momentos de vida. Yo fui abandonado en un contenedor de basura cuando solo tenía 3 días de vida, como si fuera un objeto sin valor que alguien quería desechar. Y después de 30 años de preguntas sin respuestas, de noches llorando en silencio, de sentirme como si no perteneciera a este mundo, logré encontrar a la mujer que me dio la vida y me abandonó. Esta es mi historia. Una historia de dolor, pero también de esperanza, de oscuridad, pero también de luz. Y quiero compartirla con ustedes porque sé que hay muchas personas allá afuera que están pasando por situaciones difíciles y necesitan saber que siempre hay un camino, siempre hay una respuesta, por más lejos que parezca estar. Si esta historia te ayuda a encontrar fuerzas para seguir adelante, habrá valido la pena revivirla, aunque me duela. Mi vida comenzó un frío amanecer de febrero. Según me contaron después, un trabajador de limpieza escuchó mi llanto mientras vaciaba los contenedores de basura en un barrio humilde de Valencia. La temperatura estaba por debajo de los 5 grados y una fina capa de escarcha cubría las calles. Al principio pensó que se trataba de un gato, pero cuando se acercó, encontró un pequeño bulto envuelto en una manta sucia, una manta que ni siquiera era suficiente para proteger del frío a un recién nacido. Era yo, un bebé de apenas 3 días, con los labios morados por el frío, luchando por sobrevivir en un mundo que parecía no quererme. El hombre, que se llamaba Ernesto, no dudó ni un segundo. Me tomó en sus brazos, me apretó contra su pecho para darme calor y corrió al hospital más cercano. Aún recuerdo las palabras exactas que me contó años después. Pesabas tan poco que pensé que te podías romper, pero llorabas con tanta fuerza que supe que eras un luchador. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Tenía hipotermia leve, estaba deshidratado y mi pequeño cuerpo estaba cubierto de llagas por el contacto con la basura. Mi temperatura corporal había bajado hasta los 35 grados y las enfermeras tuvieron que envolverme en mantas térmicas durante horas para estabilizarme, pero sobreviví. Ahora sé que sobreviví porque tenía una misión en esta vida, una historia que contar. Después de recuperarme en el hospital, donde pasé casi un mes en incubadora, hasta que gané el peso suficiente, fui llevado a un centro de acogida para niños abandonados en las afueras de Valencia. Un edificio antiguo, frío, con paredes de un verde pálido y habitaciones compartidas donde los llantos de los bebés se mezclaban en una triste sinfonía. Allí pasé los primeros meses de mi vida, siendo uno más entre tantos niños sin familia, sin identidad, sin historia. Los trabajadores sociales me llamaban Bebé 17, porque ese era mi número en el registro de abandonos de aquel año. Ni siquiera tenía un nombre propio. Fue en ese centro donde una pareja, Antonio y Carmen Mendoza, me vieron por primera vez. Antonio era profesor de instituto y Carmen trabajaba como contable. Llevaban 10 años intentando tener hijos. Habían pasado por varios tratamientos de fertilidad sin éxito y finalmente habían decidido adoptar. Ellos no podían tener hijos biológicos y cuando me vieron, dicen que sintieron una conexión inmediata. Mi madre adoptiva siempre me cuenta que cuando me sostuvo en brazos por primera vez, yo dejé de llorar y la miré directamente a los ojos, como si supiera que ella sería mi madre. Me dieron su apellido, un hogar y todo el amor que pudieron, y siempre estaré agradecido por eso. El proceso de adopción no fue fácil ni rápido. Los trámites legales, las entrevistas, las visitas supervisadas, todo llevó casi 6 meses. Durante ese tiempo, mis padres venían a verme 3 veces por semana. Me traían juguetes pequeños, me cantaban canciones y me sostenían en brazos durante horas. Estaban creando un vínculo, preparándome para ser parte de su familia. Finalmente, cuando tenía poco más de 8 meses, pude ir a casa con ellos. Ese día, según me han contado,
Mi padre lloró por primera vez en muchos años. Mis padres adoptivos nunca me ocultaron la verdad. Desde muy pequeño supe que era adoptado, aunque los detalles más duros sobre cómo me encontraron me los fueron contando poco a poco, conforme iba creciendo y podía entenderlo mejor. Recuerdo que cuando tenía unos 7 años, estábamos en el parque cerca de casa. Había otro niño con su madre, y el niño se parecía mucho a ella. Tenían los mismos ojos, la misma sonrisa. Me quedé mirándolos un buen rato y luego miré a mi madre. No nos parecíamos en nada. Ella tenía el pelo rubio y rizado. Yo lo tenía negro y lacio. Sus ojos eran azules, los míos marrones, su piel era clara y pecosa, la mía más oscura. Le pregunté por qué no me parecía a ella, por qué no tenía sus ojos o su sonrisa. Me sentó en sus rodillas y me dijo: Adrián, tú no creciste en mi vientre, creciste en mi corazón. Y eso te hace aún más especial. Te elegimos entre todos los niños del mundo porque sentimos que eras nuestro hijo, que estabas destinado a ser parte de nuestra familia. En ese momento no entendía completamente lo que significaba ser adoptado, pero a medida que fui creciendo, esa verdad comenzó a pesar cada vez más en mi interior. ¿Quién era mi madre biológica? ¿Por qué me había abandonado? ¿Había sido tan terrible su situación que no tuvo otra opción? ¿O simplemente no me quería? ¿Habría otros como yo, hermanos, que ni siquiera sabía que existían? ¿Me habría buscado alguna vez? ¿O simplemente se había olvidado de mí? Estas preguntas me atormentaban día y noche. La escuela primaria fue especialmente difícil. Los niños pueden ser muy crueles cuando se enteran de que eres diferente. Recuerdo el día que la profesora nos pidió que lleváramos fotos de cuando éramos bebés para un proyecto. Yo no tenía ninguna foto anterior a los 8 meses. Cuando llegué a casa de mis padres adoptivos, cuando lo expliqué, un compañero de clase, Marcos, comenzó a burlarse. Niño basura, me llamó, porque alguien le había contado mi historia. Ni tu propia madre te quería, me dijo otro. Seguro que ni siquiera sabes quién es tu padre. Esas burlas se convirtieron en apodos que me persiguieron durante toda la primaria. El huérfano, el abandonado, el basura. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Llegaba a casa llorando casi todos los días, preguntándome por qué me había tocado vivir esa realidad. Mi madre adoptiva, Carmen, intentaba consolarme. Me abrazaba fuerte y me decía que esos niños no entendían, que hablaban desde la ignorancia, que yo era especial, que había sobrevivido a algo que la mayoría no podría imaginar. Pero sus palabras, aunque llenas de amor, no podían borrar el dolor que sentía. Mi padre adoptivo, Antonio, era un hombre de pocas palabras pero de gran corazón. Una tarde, después de un día particularmente duro en la escuela, cuando llegué a casa con un ojo morado porque me había peleado con Marcos después de que volviera a llamarme niño basura, mi padre no me regañó. En lugar de eso, me sentó en el porche de nuestra casa. Era verano, y el cielo comenzaba a oscurecerse. Las primeras estrellas aparecían tímidamente. «Mira esas estrellas, Adrián», me dijo señalando al cielo. «Cada una tiene su propio camino, su propia luz. Algunas brillan más, otras menos, pero todas son importantes en el universo. Tú eres como esas estrellas. No importa cómo llegaste aquí, lo que importa es la luz que vas a dar al mundo. Y créeme cuando te digo que tu luz es especial, porque has sobrevivido a la oscuridad desde el primer día de tu vida». Mi padre me enseñó a boxear en el garage de casa. No para que me peleara, sino para que supiera defenderme si era necesario. La violencia nunca es la respuesta, me decía mientras me mostraba cómo colocar los pies. Pero todos tenemos derecho a defendernos. Esas sesiones de boxeo no solo me enseñaron a protegerme, sino que también fortalecieron el vínculo con mi padre. En esos momentos, no me importaba no llevar su sangre. Él era mi padre en todos los sentidos que importaban. Esas palabras me acompañaron durante años, dándome fuerzas cuando sentía que no podía más. Pero la pregunta sobre mis orígenes nunca desapareció completamente. Estaba ahí, latente, como una herida que nunca termina de cicatrizar. La adolescencia fue una época de rebeldía para mí. Me costaba aceptar mi realidad, y a veces la pagaba con mis padres adoptivos, que no tenían culpa de nada. Comencé a salir con un grupo de chicos mayores del barrio que me aceptaban sin hacer preguntas sobre mi pasado.
Fumábamos a escondidas, nos saltábamos clases, hacíamos pequeñas travesuras que poco a poco fueron escalando. Nada grave, pero lo suficiente para preocupar a mis padres. Mi madre lloraba cuando recibía llamadas del instituto informando de mis ausencias. Mi padre me miraba con una mezcla de decepción y preocupación que me dolía más que cualquier castigo. Me volví introvertido en casa. Pasaba horas encerrado en mi habitación, escuchando música y escribiendo en un diario todos mis pensamientos y emociones. La escritura se convirtió en mi refugio, en mi forma de procesar todo lo que sentía. Llenaba páginas y páginas con preguntas sin respuesta, con rabia contenida, con sueños sobre cómo sería encontrar a mis padres biológicos algún día. Recuerdo una noche, tenía 16 años, cuando escuché a mi madre adoptiva llorar en la cocina. Me acerqué silenciosamente y la escuché hablar con mi padre. ¿Hemos hecho algo mal, Antonio? ¿Por qué nos rechaza así? Solo queremos lo mejor para él. Hemos intentado darle todo nuestro amor, pero parece que no es suficiente. A veces pienso que nunca podremos llenar el vacío que siente por no conocer a sus padres biológicos. Mi padre la consolaba en silencio. Dale tiempo, Carmen está buscándose a sí mismo. Todos los adolescentes pasan por etapas difíciles, y para Adrián es aún más complicado. Pero nos quiere, sé que nos quiere, solo necesita encontrar su camino. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ellos me habían dado todo y yo solo les devolvía dolor. Esa noche lloré hasta quedarme dormido, prometiéndome a mí mismo que cambiaría, que valoraría más el amor incondicional que me habían dado. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que el mundo está en tu contra, recuerda que siempre hay personas que te aman, aunque a veces no sepamos verlo. Deja tu like si este mensaje te llega al corazón. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que necesitabas un cambio en tu vida. Y así lo hice. Poco a poco fui abriendo mi corazón, dejando entrar el amor de mis padres adoptivos y aprendiendo a aceptar mi historia. Dejé de salir con aquel grupo de chicos. Me enfoqué en los estudios y comencé a trabajar los fines de semana en una librería del barrio para ayudar en casa. Mi jefe, un hombre mayor llamado Javier, era un apasionado de la literatura y me recomendaba libros que hablaban sobre identidad, sobre encontrarse a uno mismo, sobre superar las adversidades. Esos libros me ayudaron a entender que no estaba solo, que muchas personas luchaban con preguntas similares a las mías. Comencé a destacar en los estudios, especialmente en literatura y ciencias sociales. Los profesores decían que tenía una sensibilidad especial, una forma única de ver el mundo. Quizás era cierto. Quizás mi difícil comienzo en la vida me había dado una perspectiva diferente. Empecé a escribir relatos cortos, historias sobre niños perdidos, sobre búsquedas, sobre encuentros inesperados. Mi profesor de literatura los leía en clase a veces sin decir que eran míos. Y ver cómo mis compañeros se emocionaban con mis palabras me daba una satisfacción que nunca antes había sentido. Cuando terminé el instituto, decidí estudiar trabajo social. Quería ayudar a otros niños que, como yo, habían tenido un comienzo difícil en la vida. Quería ser para ellos lo que mis padres adoptivos habían sido para mí, un faro de esperanza en la oscuridad. El día que recibí la carta de aceptación de la universidad, mis padres organizaron una pequeña fiesta en casa. Invitaron a algunos familiares y amigos cercanos. Recuerdo que mi padre hizo un brindis y dijo, con la voz entrecortada, por nuestro hijo, que nos ha enseñado más sobre el amor y la perseverancia de lo que nosotros jamás podríamos. Haberle enseñado a él en la universidad fue una época de descubrimiento y crecimiento. Por primera vez, sentía que tenía control sobre mi vida, que podía definir quién quería ser sin que mi pasado me determinara. Conocí a personas de diferentes orígenes, con diferentes historias, y me di cuenta de que todos cargábamos con nuestras propias luchas, nuestros propios fantasmas. Durante esos años universitarios conocí a Elena, una chica que estudiaba psicología y que tenía la sonrisa más bonita que había visto nunca. Elena era de Sevilla, tenía el pelo negro y rizado y unos ojos verdes que parecían leer directamente en tu alma. Nos conocimos en una conferencia sobre trauma infantil. Yo estaba allí por mis estudios de trabajo social, ella por psicología. Nos sentamos uno al lado del otro y comenzamos a hablar antes de que empezara la conferencia. Había algo en ella, una calidez, una empatía natural, que me hizo sentir cómodo de inmediato.
Nos hicimos amigos rápidamente. Quedábamos para estudiar en la biblioteca, para tomar café entre clases, para ver películas los fines de semana. Elena tenía una forma de ver el mundo que me fascinaba. Veía belleza en los lugares más inesperados, encontraba razones para sonreír, incluso en los días más grises. Y poco a poco, esa amistad se transformó en algo más en... Elena fue la primera persona, fuera de mi familia, a quien le conté toda mi historia, sin omitir ningún detalle. Estábamos tumbados en el césped del campus, mirando las nubes, cuando las palabras simplemente comenzaron a fluir. Era una tarde de primavera, con ese aire tibio que promete el verano, con el olor de las flores recién abiertas. El campus estaba tranquilo. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido a casa, y nosotros nos habíamos quedado allí, hablando de todo y de nada. Mi vida comenzó en un contenedor de basura, le dije, mirando fijamente una nube que parecía tener forma de barco. A veces pienso que ese es mi verdadero origen, que vengo de la basura y que por eso siempre me he sentido como algo que no debería existir, como si mi vida fuera un error, un accidente. Elena se incorporó y me miró directamente a los ojos. Sus ojos verdes, normalmente suaves y cálidos, ahora mostraban una intensidad que me sorprendió. Eso es absurdo, Adrián, me dijo con firmeza. Tu origen no define quién eres. Lo que define quién eres son tus decisiones, tus acciones, tu corazón, y tienes uno de los corazones más hermosos que he conocido. Has tomado algo terrible y lo has transformado en fuerza, en empatía, en deseo de ayudar a otro. Eso dice mucho más sobre ti que cualquier circunstancia de tu nacimiento. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez, sentí que alguien fuera de mi familia me veía realmente, veía más allá de mi historia, más allá de mis cicatrices, y eso fue liberador. Esa tarde, bajo aquel cielo de primavera, besé a Elena por primera vez. Y sentí que mi vida, por fin, comenzaba a tener sentido. Nuestra relación creció lentamente, con la solidez de algo que está destinado a durar. Elena me daba espacio cuando lo necesitaba, pero también sabía cuándo empujarme a enfrentar mis miedos. Fue ella quien, un año después de que empezáramos a salir, me sugirió que quizás era hora de intentar encontrar a mi madre biológica. No por rencor o por venganza, me dijo una noche mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, un pequeño local italiano cerca de la universidad, sino para entender, para cerrar ese capítulo de tu vida y poder seguir adelante sin que te persiga. Con Elena a mi lado, comencé a pensar en la posibilidad de buscar a mi madre biológica. No por rencor o por venganza, sino para entender. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida para poder seguir adelante. Pero no sabía por dónde empezar. Lo único que tenía era la fecha exacta y el lugar donde me habían encontrado el 20 de febrero de 1992. En un contenedor de basura del barrio de Ruzafa, en Valencia. Mi padre adoptivo me había contado que la policía había investigado el caso en su momento, pero no habían encontrado nada. Ninguna pista, ningún testigo que hubiera visto a alguien abandonando a un bebé. Era como si hubiera aparecido de la nada. El caso se había cerrado rápidamente, clasificado como un abandono más, en una época en que, tristemente, no eran tan infrecuentes. Le pedí a mi padre que me contara todo lo que sabía sobre mi caso. Una noche, después de cenar, nos sentamos en el salón, solo él y yo. Mi madre se fue a dormir temprano, dándonos espacio. Sabía que sería una conversación difícil para ambos. No hay mucho que pueda contarte, hijo, me dijo mi padre, con esa voz grave y calmada que siempre me había transmitido seguridad. Cuando fuimos al centro de acogida, nos contaron que te habían encontrado en un contenedor de basura en Ruzafa, que un trabajador de limpieza te había escuchado llorar y te había llevado al hospital. Nos dijeron que eras un luchador, que a pesar de todo lo que habías pasado, te aferrabas a la vida con una fuerza increíble. Eso fue lo que nos conquistó, esa fuerza tuya. Le pregunté si sabía el nombre del hombre que me había encontrado, si había algún informe policial, cualquier cosa que pudiera darme un punto de partida. Mi padre negó con la cabeza. Lo único que sé es que se llamaba Ernesto Rodríguez, creo. Era empleado de la empresa municipal de limpieza. La policía investigó, pero sin testigos, sin cámaras de seguridad en esa época. No pudieron hacer mucho. Lo siento, hijo. No era mucho, pero era un comienzo. Ernesto Rodríguez, el hombre que me había salvado la vida. Si alguien podía darme alguna pista, sería él
Anne, cuando terminé la universidad. Conseguí un trabajo en un centro de acogida para menores en riesgo de exclusión social. Trabajaba principalmente con adolescentes que habían sido abandonados o que habían huido de hogares abusivos. Eran chicos y chicas con historias difíciles, con cicatrices visibles e invisibles, con una rabia contra el mundo que yo entendía demasiado bien. Era un trabajo duro emocionalmente, pero también muy gratificante. Cada vez que veía a un chico sonreír después de haber pasado por situaciones terribles, cada vez que una chica encontraba la fuerza para hablar de su trauma y comenzar a sanarlo, sentía que estaba sanando una parte de mí mismo también. Mi jefa, Luisa, una mujer de unos 50 años que llevaba toda su vida dedicada a la protección de menores, se convirtió en una especie de mentora para mí en un día. Después de una sesión particularmente difícil, con un chico que había sido abandonado por su madre, me encontró llorando en mi despacho. No intenté disimular. Luisa cerró la puerta y se sentó frente a mí. Te afecta especialmente cuando son casos de abandono, ¿verdad? Me preguntó con suavidad. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. ¿Quieres contarme por qué? Y así lo hice. Le conté mi historia, desde el contenedor de basura hasta mi búsqueda actual. Luisa me escuchó sin interrumpir, con esa capacidad que tienen algunas personas de hacerte sentir que realmente les importa lo que estás diciendo. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un momento. Luego me dijo Adrián, tu historia es parte de lo que te hace ser tan bueno en este trabajo. Tu empatía no es teórica, es real, viene de la experiencia, pero también puede ser tu talón de Aquiles si no aprendes a poner límites, a separar tu historia personal de la de los chicos que atendemos. Me dio algunos consejos sobre cómo manejar esa carga emocional, cómo no llevarme el trabajo a casa, cómo cuidar de mi propia salud mental mientras cuidaba de otros, pero lo más importante fue lo que me dijo al final Angie C. ¿Realmente quieres encontrar a tu madre biológica? Yo podría ayudarte. Tengo contactos en servicios sociales, en el sistema de protección de menores. No será fácil. Los expedientes de abandono están protegidos, pero podríamos intentarlo. La oferta de Luisa fue como un rayo de esperanza en mi búsqueda. Finalmente, después de tantos años, sentía que estaba avanzando. Elena y yo nos mudamos juntos a un pequeño apartamento cerca del centro de Valencia. Un tercer piso sin ascensor, con ventanas que daban a una plaza tranquila. No era lujoso, pero era nuestro hogar, el primer lugar que sentía realmente mío. Llenamos las paredes de fotografías, de recuerdos, de momentos felices. Nuestra relación iba viento en popa y empezamos a hablar de matrimonio, de formar una familia, pero la idea de tener hijos propios despertó de nuevo todos mis fantasmas. Una noche, después de que Elena mencionara casualmente que le gustaría tener 2 hijos, tuve una pesadilla terrible. Soñé que sostenía a un bebé en mis brazos y caminaba por las calles oscuras de Valencia. El bebé lloraba, no paraba de llorar, y yo sentía una desesperación creciente. Finalmente, en el sueño, llegaba a un contenedor de basura y con un horror que me paralizaba, me veía a mí mismo dejando al bebé allí. Me desperté gritando, empapado en sudor. Elena se despertó asustada y me abrazó mientras yo temblaba sin control. Solo ha sido una pesadilla, me susurraba, solo una pesadilla. Pero para mí era más que eso. Era un miedo real, tangible. Y si había algo en mi genética, algo que me predisponía a ser como mi madre biológica, y si en algún momento de desesperación yo también era capaz de abandonar a mi propio hijo, estos pensamientos comenzaron a obsesionarme. Tenía pesadillas recurrentes, siempre con la misma temática en yo, desesperado, abandonando a un bebé. Me despertaba empapado en sudor, gritando. Elena se preocupaba cada vez más, pero yo no sabía cómo explicarle el miedo que sentía, ese terror irracional a repetir el ciclo de abandono que había marcado el inicio de mi vida. Finalmente, después de una noche particularmente mala, Elena se sentó frente a mí en nuestra pequeña cocina. Era domingo por la mañana, el sol entraba por la ventana y el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente. Debería haber sido un momento agradable, pero la tensión entre nosotros era palpable. Adrián, no podemos seguir así, me dijo con firmeza, pero con amor. Estas pesadillas te están consumiendo, nos están consumiendo a ambos.
Creo que necesitas ayuda profesional. Al principio me resistí. La idea de hablar con un desconocido sobre mis miedos más profundos me aterrorizaba. Pero Elena insistió. Y finalmente accedí a ver a un terapeuta, un colega suyo de la clínica donde ella trabajaba ahora como psicóloga. La terapia fue reveladora. Me ayudó a entender que mis miedos, aunque comprensibles dada mi historia, no tenían fundamento real. No estamos condenados a repetir los errores de nuestros padres. Nuestras decisiones son nuestras. No están predeterminadas por nuestra genética o nuestro pasado. Pero el terapeuta también me dijo algo que resonó profundamente en mí. Creo que parte de tu miedo viene de la incertidumbre. No sabes por qué tu madre te abandonó, no conoces su historia, sus circunstancias. Esa falta de información deja espacio para tus peores temores. Quizás encontrarla, entender su historia, podría ayudarte a sanar. Fue entonces cuando decidí que tenía que encontrar respuestas. Tenía que saber quién era mi madre biológica y por qué había hecho lo que hizo. Solo así podría liberarme de esos miedos, de esa sombra que me perseguía. Si mi historia está resonando contigo, si has sentido alguna vez ese miedo a repetir patrones dolorosos, déjame un comentario. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es el primer paso hacia la sanación. Comencé mi búsqueda de manera metódica, con la determinación de alguien que sabe que su paz mental depende de encontrar respuestas. Primero, con la ayuda de Luisa, solicité acceso a mi expediente de adopción. Fue un proceso largo y burocrático, lleno de formularios, de esperas, de funcionarios que no entendían la urgencia de mi búsqueda. Pero finalmente, 3 meses después, conseguí algunos documentos. No había mucha información, solo la fecha y el lugar donde me encontraron. El nombre del hombre que me llevó al hospital, Ernesto Rodríguez Z, y algunos detalles médicos sobre mi estado cuando me ingresaron. Temperatura corporal de 35 grados, bajo peso para mi edad estimada, que calcularon en 3 días. Deshidratación moderada, rosaduras por contacto con materiales ásperos. Nada sobre mi madre biológica. Ninguna pista sobre quién podría ser o por qué me había abandonado. El siguiente paso fue buscar a Ernesto Rodríguez, el trabajador de limpieza que me había encontrado. Quizás él recordara algún detalle que pudiera darme una pista, algo que no hubiera mencionado a la policía o que hubiera parecido irrelevante entonces, pero que ahora podría ser crucial. Después de muchas llamadas y visitas a la empresa municipal de limpieza, descubrí que Ernesto se había jubilado hacía unos años y vivía en Náquera, un pequeño pueblo a unos 30 kilómetros de Valencia. No dudé en ir a buscarlo. Un sábado por la mañana tomé mi coche, un pequeño Seat que había comprado de segunda mano con mis primeros sueldos, y conduje hasta Náquera. Era un día luminoso de primavera, con el cielo de ese azul intenso que solo se ve en el Mediterráneo. Los campos estaban verdes, Saupicados gifloris silvestris, y el aire olía a romero y a tierra mojada por el rocío de la mañana. Náquera resultó ser uno de esos pueblos pequeños y encantadores, con calles estrechas y casas blancas con macetas de geranios en las ventanas. Aparqué en la plaza principal y pregunté por Ernesto en un bar. Todo el mundo lo conocía. Ernesto vive en la Casa Azul, al final de la calle principal, me dijo una anciana que tomaba café en una mesa exterior. No puede perderse. Es la única casa azul de toda la calle. Y hacia allí me dirigí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La casa era exactamente como la había descrito la anciana pequeña, de un azul desteñido por el sol, con una puerta de madera y un pequeño jardín delantero lleno de plantas bien cuidadas. Respiré hondo y llamé al timbre, sin saber bien qué iba a decirle a este hombre que, sin saberlo, había cambiado el curso de mi vida aquel frío amanecer de febrero. Ernesto resultó ser un hombre de unos 70 años, con el pelo blanco, la piel curtida por el sol y una sonrisa amable que le arrugaba los ojos. Vestía de forma sencilla en pantalones de algodón, camisa a cuadros, zapatillas de estar por casa. Cuando abrió la puerta, me miró con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarte, joven?, me preguntó con ese acento valenciano fuerte que me resultaba tan familiar. No sabía cómo abordar el tema, cómo explicarle quién era yo, así que decidí ser directo. Mi nombre es Adrián Mendoza, le dije, intentando que no me temblara la voz. Hace 30 años, usted encontró a un bebé en un contenedor de basura en el barrio de Ruzafa.
En Valencia, ese bebé era Joan. La expresión de Ernesto cambió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par y se llevó una mano al pecho, como si intentara contener su corazón. «Dios mío», exclamó. «El bebé del contenedor. Has crecido tanto». Y antes de que pudiera reaccionar, me abrazó con fuerza, como si fuera su propio hijo al que no veía en años. Ese abrazo me pilló por sorpresa. No estaba preparado para la emoción que me embargó, para ese sentimiento de conexión con un hombre que era un desconocido, pero que, de alguna manera, formaba parte de mi historia, de mi vida. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos y no hice nada por contenerlas. Cuando finalmente nos separamos, ambos teníamos los ojos húmedos. Ernesto me invitó a entrar en su casa y me ofreció café o algo más fuerte, si lo prefieres, añadió con una sonrisa. Creo que lo necesitamos. Acepté el café y me senté en su pequeña sala de estar. Era una habitación acogedora, con muebles antiguos pero bien cuidados, fotos familiares en las paredes y un viejo televisor en la esquina. Mientras Ernesto preparaba el café en la cocina contigua, dejando la puerta abierta para poder hablar, me contó con detalle cómo me había encontrado aquella madrugada de febrero. Hacía un frío que pelaba. Recordó mientras colocaba 2 tazas en una bandeja. Estaba vaciando los contenedores cuando escuché un llanto. Al principio pensé que era un gato, pero había algo en ese llanto, algo que me hizo detenerme. Dejé el camión con el motor en marcha y me acerqué al contenedor. Al principio no vi nada, solo bolsas de basura, pero seguía escuchando ese llanto, cada vez más débil. Aparté algunas bolsas y entonces te vi, envuelto en una manta sucia con la carita morada por el frío. Te tomé en mis brazos y, Dios mío, pesabas tan poco. Te apreté contra mi pecho para darte calor y corrí como nunca había corrido en mi vida hasta el Hospital La Fe, que estaba a unas calles de allí. Volvió con la bandeja y me ofreció una taza de café. Sus manos temblaban ligeramente y noté que tenía los ojos vidriosos. Esta historia le afectaba casi tanto como a mí. Los médicos no estaban seguros de que sobrevivieras. Continuó después de dar un sorbo a su café. Eras tan pequeño y habías estado expuesto al frío durante quién sabe cuánto tiempo. Volví al día siguiente para preguntar por ti y me dijeron que estabas luchando, que eras un niño fuerte. Seguí visitándote mientras estuviste en el hospital, aunque no me dejaban verte. Solo me daban noticias sobre tu estado. Y un día me dijeron que habías sido trasladado a un centro de acogida, que estabas fuera de peligro. Me alegré mucho, pero también sentí tristeza porque sabía que probablemente nunca volvería a saber de ti. Le pregunté si recordaba haber visto a alguien sospechoso por la zona en los días previos o esa misma mañana. Negó con la cabeza. Era muy temprano. No había nadie en la calle. Apenas amanecían, pero se detuvo, como si dudara en continuar. Hay algo que nunca le dije a la policía. No sé si es importante, pero me incliné hacia adelante, conteniendo la respiración. ¿Qué es, Ernesto? Por favor, dímelo. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser importante. Junto a ti, dentro de la manta, había un pequeño medallón, dijo finalmente. Era muy simple, de plata, con la imagen de la Virgen del Carmen. Lo guardé porque pensé que quien te había dejado allí quería que lo tuvieras. Siempre me sentí culpable por no haberlo entregado, pero temía que se perdiera en todo el papeleo, que acabara en algún cajón olvidado. Pensé que si algún día alguien venía a preguntar por ti, sería una prueba, una forma de identificarte. Se levantó y fue a una pequeña cómoda que había en la esquina de la habitación. De uno de los cajones sacó una cajita de madera tallada y con cuidado la abrió. De dentro extrajo un medallón plateado. «Toma», me dijo, extendiéndomelo. «Esto es tuyo, siempre ha sido tuyo». Con manos temblorosas tomé el medallón. Era pequeño, del tamaño de una moneda de 1 euro, y estaba algo desgastado, pero la imagen de la Virgen del Carmen aún era visible. Sentí un escalofrío al sostenerlo, al pensar que era algo que había estado conmigo en mis primeros días de vida. Quizás lo único que mi madre biológica había querido que conservara. Le di la vuelta y vi que había algo grabado en 3 letras. MNHC. ¿Sabes qué significan estas iniciales?, le pregunté a Ernesto, mostrándole el reverso del medallón. «No tengo idea», respondió, acercándose para mirar mejor. «Podrían ser las iniciales de tu madre, o las tuyas, o, ¿quién sabe?».
Nunca lo había visto tan de cerca. Ese medallón se convirtió en mi primera pista real, en algo tangible que me conectaba con mi origen. Las iniciales C podrían ser las de mi madre biológica, o quizás, como había dicho Ernesto, eran las que ella había elegido para mí a mente en cualquier caso. Era algo a lo que aferrarme, algo concreto en mi búsqueda que hasta entonces había sido bastante infructuosa. Si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, no olvides dejar tu like y comentar. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo mi experiencia con más personas. Regresé a Valencia con el medallón guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Lo tocaba constantemente durante el viaje de vuelta, como si pudiera darme respuestas solo con el contacto. Sentía una mezcla extraña de emociones en esperanza por tener por fin una pista. Miedo ante lo que pudiera descubrir y también una especie de conexión con mi madre biológica que nunca antes había sentido. Ese medallón era lo único que me había dejado, lo único que me conectaba a ella. Le conté a Elena sobre mi encuentro con Ernesto y le mostré el medallón. Era domingo por la tarde y estábamos en nuestro pequeño salón, con las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa primaveral. Elena examinó el medallón cuidadosamente, pasando sus dedos por las iniciales grabadas en el reverso. «Es una pista importante», dijo, con esa voz calmada y analítica que usaba cuando estaba en modo psicóloga, como yo bromeaba a veces. «Deberíamos intentar averiguar si estas iniciales corresponden a alguien relacionado con el barrio donde te encontraron en Marnm. Podría ser María, o Mercedes, o Macarena, Rodríguez, o Ramírez, o Ruiz, Castillo, o Castro, o Cárdenas. Hay muchas posibilidades, pero al menos es un punto de partida». Y así comenzamos una nueva fase en nuestra investigación. Elena, que trabajaba en una clínica psicológica vinculada a servicios sociales, tenía acceso a bases de datos y contactos que podían ser útiles. Comenzamos a buscar mujeres con las iniciales MNRNC que hubieran vivido en el barrio de Ruzafa o cerca de allí en 1992. Fue un trabajo arduo y muchas veces frustrante. Las bases de datos de aquella época no estaban digitalizadas, lo que significaba revisar registros físicos, expedientes antiguos, listas de residentes. Elena pasaba horas después del trabajo buscando información, llamando a contactos, siguiendo pistas que muchas veces no llevaban a ninguna parte. Había varias mujeres con esas iniciales, pero ninguna parecía encajar con el perfil que buscábamos. Algunas eran demasiado mayores, otras demasiado jóvenes para haber sido mi madre. Algunas ya habían fallecido, otras se habían mudado fuera del país y ninguna tenía una historia que sugiriera un embarazo oculto, un parto en secreto, un bebé abandonado. Mientras tanto, mi vida seguía su curso. El trabajo en el centro de acogida era cada vez más exigente, pero también más gratificante. Había un chico en particular, Carlos, de 17 años, que me recordaba mucho a mí mismo a su edad. Había sido abandonado por su madre cuando tenía 5 años y había pasado por varios hogares de acogida hasta llegar a nuestro centro. Era inteligente pero rebelde, con un dolor que intentaba ocultar tras una fachada de dureza. Un día, después de una sesión particularmente difícil en la que Carlos se había enfrentado a otro chico, me quedé a hablar con Elia. Estábamos en el patio del centro, sentados en un banco bajo un naranjo. Carlos fumaba a escondidas, aunque yo fingía no darme cuenta. «¿Por qué te importa tanto?», me preguntó de repente. «Todos los demás educadores solo hacen su trabajo y se van a casa. Pero tú realmente te preocupas. ¿Por qué?». Le miré durante un momento, considerando si debía contarle mi historia. Normalmente no hablaba de mi pasado con los chicos del centro. Intentaba mantener cierta distancia profesional, pero algo en Carlos, en su mirada desafiante que escondía tanto dolor, me hizo decidir que era el momento de compartir. «Porque sé lo que se siente», le dije finalmente. «Sé lo que es preguntarse por qué no fuiste suficiente, por qué te dejaron atrás. Sé lo que es sentir ese vacío que parece que nada puede llenar». Y le conté mi historia, de forma simplificada pero honesta. A medida que hablaba, vi cómo la expresión de Carlos cambiaba, cómo la máscara de indiferencia se agrietaba mostrando al niño herido que había detrás. «¿Y lo has superado?», me preguntó. «¿Cuándo terminé?». «Ya no duele. Duele menos», respondí con honestidad. «Y duele diferente. Ya no es ese dolor agudo que te quita el aliento, sino algo más sordo, más profundo. Y estoy aprendiendo a vivir con ello,
a no dejar que me defina. Y tú también puedes hacerlo, Carlos. Eres más fuerte de lo que crees. Esa conversación marcó un antes y un después en mi relación con Carlos. Comenzó a confiar en mí, a abrirse, a trabajar en sus problemas de conducta. Y yo me di cuenta de que, al ayudarlo a él, también me estaba ayudando a mí mismo. Estaba transformando mi dolor en algo útil, algo que podía hacer una diferencia en la vida de otro. Elena y yo nos casamos en una pequeña ceremonia a la que asistieron nuestros familiares y amigos más cercanos. Fue una boda sencilla pero emotiva, en una masía en las afueras de Valencia. Con el sol poniéndose tras los campos de naranjos como telón de fondo, Elena estaba radiante con su vestido blanco, con flores silvestres en el pelo y esa sonrisa que seguía acelerando mi corazón después de tanto tiempo. Mis padres adoptivos estaban radiantes de felicidad. Mi madre, Carmen, no paraba de llorar de emoción. Durante la ceremonia, cuando el oficiante habló sobre la familia y los lazos que nos unen más allá de la sangre, vi cómo mis padres se tomaban de la mano, con los ojos brillantes. Y supe, con más certeza que nunca, que ellos eran mi verdadera familia, los que habían estado a mi lado en cada paso del camino. Siempre supe que encontrarías a alguien que te amara tanto como nosotros, me dijo mi madre durante el baile, mientras girábamos lentamente en la pista. A pesar de la felicidad de ese día, la sombra de mi origen seguía presente. Durante el brindis, cuando todos hablaban de familia y de herencia, cuando los tíos de Elena comentaban lo mucho que se parecía a su abuela, yo solo podía pensar en ese vacío que sentía, en esa parte de mi historia que seguía siendo un misterio. ¿De quién habría heredado yo mis ojos, mi sonrisa, mi temperamento? ¿Habría alguien en el mundo que se pareciera a mí? ¿Que compartiera mi sangre? Un par de meses después de la boda, cuando ya casi habíamos abandonado la esperanza de encontrar algo concreto, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Elena, estaba en la clínica. Había tenido que quedarse hasta tarde, revisando algunos expedientes para un caso complicado. Adrián, me dijo con la voz temblorosa. Esa voz que nunca le había escuchado. Esa voz que me hizo saber inmediatamente que había descubierto algo importante. Creo que he encontrado algo. Una mujer llamada María Rosario Castillo dio a luz en su casa, en Ruzafa, más o menos en la fecha en que tú naciste. Lo sé porque hubo una denuncia posterior. Ella alegaba que le habían robado a su bebé, pero no hay registro del niño en ninguna parte, como si nunca hubiera existido. La policía no le creyó, pensaron que estaba confundida por una hemorragia posparto que casi la mata. Cerraron el caso por falta de pruebas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. María Rosario Castillo, Anne Emanerensen. Las iniciales coincidían. Era demasiada coincidencia para no significar nada. ¿Dónde está ahora?, pregunté, casi sin aliento, como si temiera que al pronunciar las palabras, esta pista también se desvaneciera como tantas otras. Vive en Alicante, respondió Elena. Trabaja como enfermera en el Hospital General de Alicante. Tiene 55 años ahora. He encontrado su dirección y su teléfono en el expediente. 55 años. Si yo tenía 33, ella habría tenido 22 cuando me tuvo. Una edad joven, pero no imposible, en todo encajaba. La ubicación, las iniciales, la denuncia por un bebé desaparecido, podría ser ella. Podría ser mi madre. Si has llegado hasta aquí en mi historia, si estás sintiendo esa mezcla de nerviosismo y esperanza que sentí yo en ese momento, déjame un comentario. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo los momentos más difíciles y emocionantes de mi búsqueda. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas sin parar, imaginando escenarios, creando y descartando posibilidades. ¿Y si era ella? ¿Y si finalmente había encontrado a mi madre biológica? ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella al verme? ¿Habría pensado en mí todos estos años? ¿O habría intentado olvidar aquel episodio doloroso de su vida? ¿Y si realmente era ella, por qué no me había abandonado, como siempre había creído? ¿Qué había pasado realmente aquella madrugada de febrero? La denuncia que había mencionado Elena sugería otra historia. Una historia que nunca había considerado, que alguien me había robado. Y luego abandonado, empero, ¿quién? ¿Y por qué? Elena me abrazó en la oscuridad, sintiendo mi inquietud. No tienes que hacerlo si no estás preparado, me dijo con suavidad. Esto es demasiado grande, demasiado doloroso. Nadie te juzgará si decides dejarlo estar.
si prefieres seguir con tu vida tal como es ahora. Pero yo sabía que no podía dejarlo estar. Había llegado demasiado lejos. Estaba demasiado cerca. Necesitaba respuestas. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida para poder avanzar realmente. Tengo que hacerlo, le dije. Tengo que conocerla. Tengo que preguntarle qué pasó realmente. Al día siguiente, pedí un par de días libres en el trabajo y alquilé un coche para ir a Alicante. Mi propio coche estaba en el taller y no quería esperar. Elena quería acompañarme, pero sentí que esto era algo que debía hacer solo. Era mi viaje, mi búsqueda, mi encuentro con un pasado que había intentado imaginar durante toda mi vida. Te llamaré en cuanto sepa algo, le prometí antes de partir, besándola en la frente. Te quiero, yo también te quiero, me respondió, con una mezcla de preocupación y comprensión en sus ojos. Y estoy aquí para lo que necesites. Sea lo que descubras. El viaje a Alicante se me hizo eterno, a pesar de que apenas son 2 horas desde Valencia por la autopista. Era un día nublado, con amenaza de lluvia, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Esa mezcla de esperanza y temor que me acompañaba. Mi mente no paraba de imaginar escenarios, desde el más esperanzador, una madre arrepentida que había pasado 30 años buscándome, hasta el más terrible, una mujer fría que ni siquiera recordara haber tenido un hijo, o que me rechazara al verme. Llegué a Alicante al mediodía y me dirigí directamente al Hospital General, donde según Elena trabajaba María Rosario. Era un edificio moderno, de varias plantas, rodeado de jardines bien cuidados. Aparqué en el estacionamiento y me quedé unos minutos en el coche intentando calmar mi respiración, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Me sentía como un intruso, como un acosador. ¿Qué derecho tenía yo a irrumpir en su vida después de 30 años? ¿Y si ella había seguido adelante? ¿Había tenido otros hijos? ¿Había construido una nueva vida en la que yo no tenía cabida? ¿No sería egoísta por mi parte aparecer así, sin aviso, y posiblemente reabrir heridas que el tiempo había ayudado a sanar? Pero al mismo tiempo, sentía que tenía todo el derecho del mundo. Era mi madre, me había dado la vida, y luego, ¿qué? Ya no estaba seguro de lo que había pasado después. Si la denuncia era cierta, ella no me había abandonado. Alguien me había robado de sus brazos, y eso cambiaba todo lo que creía saber sobre mi origen, sobre mi historia. Con estas dudas en mente, finalmente salí del coche y caminé hacia la entrada del hospital. Sentía las piernas pesadas, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. El corazón me latía tan fuerte que temía que se pudiera escuchar, y tenía la boca seca, como si hubiera estado caminando por el desierto. En la recepción del hospital, pregunté por María Rosario Castillo. La recepcionista, una mujer joven con gafas y una coleta apretada, tecleó algo en su ordenador. La enfermera Castillo está en la planta de pediatría, me informó con una sonrisa profesional. ¿Es usted familiar? La pregunta me dejó sin habla por un momento. ¿Era familiar? Sí, era su hijo, el hijo que había perdido 30 años atrás. Pero no podía decir eso en soy. Un antiguo paciente. Mentí. Quisiera agradecerle personalmente sus cuidados. La recepcionista sonrió, creyendo mi historia en qué detalle. La planta de pediatría está en la 3.ª planta. Puede subir por ese ascensor, me indicó, señalando hacia el fondo del vestíbulo. Mientras subía en el ascensor, sentí que las piernas me temblaban. ¿Estaba realmente preparado para esto? Ya no había vuelta atrás. Las puertas se abrieron con un suave tintineo y salí a un pasillo luminoso, decorado con motivos infantiles. La planta de pediatría estaba llena de dibujos coloridos en las paredes, de mariposas y arcoíris, de animales sonrientes y nubes con caras felices. A pesar de ser un lugar donde se trataba a niños enfermos, habían intentado hacerlo lo más alegre y acogedor posible. Había algunos niños en el pasillo, con sus goteros ambulantes, jugando o charlando con sus familiares. A pesar de su enfermedad, jugaban y reían, con esa capacidad que tienen los niños de encontrar alegría incluso en los momentos más difíciles. Me acerqué al puesto de enfermería, donde 2 enfermeras revisaban unos papeles y hablaban en voz baja. Disculpen, dije, intentando que no se notara mi nerviosismo. Estoy buscando a María Rosario Castillo. Me han dicho que trabaja en esta planta. Una de las enfermeras, joven y con el pelo recogido en un moño, me miró con una sonrisa. Rosario está con un paciente ahora mismo, me dijo. ¿Puede esperar unos minutos? Asentí y me senté en una de las sillas del pasillo.
frente al puesto de enfermería. Los minutos se hacían eternos. Cada vez que una enfermera salía de alguna habitación, mi corazón daba un vuelco. ¿Sería ella? ¿Cómo reaccionaría al verme? Y entonces la vi. Una mujer de estatura media, con el pelo negro veteado de gris, recogido en un moño. Tendría unos 55 años, como había dicho Elena. Llevaba un uniforme de enfermera y caminaba con paso firme, revisando unos papeles. Había algo en su rostro, en la forma de sus ojos, en la curva de su nariz, que me resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera visto antes en el espejo. Era como mirarme a mí mismo en una versión femenina y mayo ere. Me puse de pie, sintiendo que todo el mundo a mi alrededor desaparecía. El ruido de las conversaciones, el pitido de las máquinas, las risas de los niños, todo se volvió lejano, como si estuviera escuchándolo a través de agua. Solo estábamos ella y yo en ese pasillo del hospital. ¿María Rosario Castillo? Pregunté con voz temblorosa cuando pasó cerca de mí, levantó la vista de sus papeles y me miró con curiosidad. Sus ojos eran exactamente como los míos en grandes, marrones, con esas mismas motas doradas cerca de la pupila que yo veía cada mañana en el espejo. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era suave, con un ligero acento valenciano que el tiempo en Alicante no había logrado borrar del todo. Me quedé mirándola, incapaz de pronunciar palabra. ¿Cómo se le dice a alguien? Creo que soy el hijo que perdiste hace 30 años. ¿Se encuentra bien? Preguntó, ahora con preocupación en su voz. Se acercó un poco más, como evaluando mi estado. ¿Necesita sentarse? Está muy pálido. Respiré hondo, intentando calmarme, intentando encontrar las palabras adecuadas. Y entonces, en un impulso, saqué el medallón de mi bolsillo. Lo sostuve frente a ella. Ese pequeño medallón de plata con la imagen de la Virgen del Carmen y las iniciales Emma-Irene grabadas en el reverso. ¿Reconoce esto? Pregunté. Su rostro palideció. Dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma o como si le hubieran dado una bofetada. Los papeles que sostenía resbalaron de sus manos y cayeron al suelo, desparramándose a sus pies. Sus manos comenzaron a temblar y se llevó una de ellas a la boca, como para contener un grito o un sollozo donde ¿Dónde has conseguido eso?, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Estaba conmigo cuando me encontraron en un contenedor de basura en Ruzafa. El 20 de febrero de 1992, respondí, sintiendo como cada palabra quemaba en mi garganta, como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo, y ahora, al fin, pudieran salir. Tenía 3 días de vida. María Rosario se llevó ambas manos a la boca. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, recorrían mi rostro como si buscara algo en él, como si intentara reconocer en el hombre de 33 años al bebé que había perdido. «No puede ser», murmuró, «no es posible, después de tanto tiempo». Un enfermero, que había notado la conmoción, se acercó a nosotros. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y gafas. «¿Todo bien, Rosario?», preguntó, mirándome con recelo, como evaluando si era una amenaza. Ella asintió débilmente, sin apartar los ojos de mí en sí. «Miguel, ¿todo bien? Este señor y yo necesitamos hablar en privado. Es un asunto personal. ¿Puedes cubrirme unos minutos?» El enfermero asintió, no sin antes lanzarme una mirada de advertencia, y se alejó, recogiendo los papeles que María Rosario había dejado caer. Ella me hizo un gesto para que la siguiera. Caminamos en silencio por el pasillo, pasando junto a habitaciones llenas de niños enfermos y padres preocupados, hasta llegar a una pequeña sala de descanso para el personal. Era una habitación sencilla, con una mesa, algunas sillas, una pequeña nevera y una máquina de café estaba vacía. María Rosario cerró la puerta tras nosotros y se volvió para mirarme. Estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma, y sus manos seguían temblando ligeramente. «¿Quién eres?», preguntó, aunque por la forma en que me miraba, por la forma en que sus ojos recorrían cada detalle de mi rostro, creo que ya lo sabía. «Me llamo Adrián Mendoza», respondí, intentando mantener la voz firme a pesar de la tormenta de emociones que sentía. «Fui adoptado después de que me encontraran abandonado en un contenedor de basura. Este medallón estaba conmigo. Tiene las iniciales Emma Narensen grabadas en sus iniciales.
Se dejó caer en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Las lágrimas corrían por su rostro, marcando surcos en su maquillaje. Parecía incapaz de apartar sus ojos de mí, como si temiera que fuera a desaparecer si dejaba de mirarme. «¿Yo no? Yo nunca», comenzó a decir, pero su voz se quebró y tuvo que hacer una pausa para recuperar el control. «Yo nunca te abandoné», dijo finalmente, con más firmeza. «Nunca habría hecho eso. Yo te busqué durante años. Nadie me creyó, nadie... Pensaron que estaba loca, que había tenido alucinaciones por la pérdida de sangre. Pero yo sabía que eras real. Yo sabía que existías, Yo pensé que habías muerto». Sus palabras me dejaron atónito. Durante toda mi vida había construido una imagen de mi madre biológica como alguien que no me quería, que me había desechado como si fuera basura. Y ahora esta mujer, que tenía mis mismos ojos, me decía que nunca me había abandonado, que me había buscado, que había pasado 30 años creyendo que yo estaba muerto, pero, si no fue usted, entonces ¿quién? ¿Y por qué tiene este medallón sus iniciales? Pregunté, intentando procesar esta nueva información que cambiaba todo lo que creía saber sobre mí mismo. Respiró hondo, como si intentara calmarse para poder hablar. Se secó las lágrimas con un pañuelo de papel que sacó del bolsillo de su uniforme. «Ese medallón me lo regaló mi abuela cuando era niña», comenzó a explicar, con la voz aún temblorosa pero más controlada. «Era su forma de protegerme», decía. «La Virgen del Carmen, patrona de los marineros, que guía a través de las tormentas. Lo llevaba siempre conmigo. Era como un amuleto. Cuando supe que estaba embarazada, decidí que sería para mi bebé, para ti, para que te protegiera cuando yo no pudiera hacerlo». Se detuvo, como si le costara continuar, como si revivir esos recuerdos fuera doloroso. Yo tenía 22 años entonces. Estaba soltera. Acababa de terminar mis estudios de enfermería y había conseguido mi primer trabajo en un hospital de Valencia. Tu padre, era un médico con el que había tenido una relación. Se llamaba Roberto Márquez. Era mayor que yo. Tendría unos 40 años entonces. Estaba casado, tenía hijos. Cuando le dije que estaba embarazada, se enfadó mucho. Me dijo que era mi problema, que él no quería saber nada, que me deshiciera de ti. Me pidió que abortara a Anne, pero yo no quise. Yo ya te quería, aunque apenas eras un pequeño latido en mi interior. Decidí que te tendría, que saldría adelante sola. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no intentó contenerlas. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mis padres. Tenía miedo de su reacción, de que me juzgaran. En aquella época, ser madre soltera aún estaba mal visto, especialmente en una familia tradicional como la mía. Así que seguí trabajando, ocultando mi embarazo lo mejor que pude con ropa ancha, con excusas sobre haber ganado peso. Solo Roberto sabía la verdad. Se detuvo de nuevo, como si necesitara reunir fuerzas para lo que venía a continuación. Cuando llegó el momento, di a luz en mi casa, sola. No podía ir a un hospital. Todos me conocían. Habría demasiadas preguntas, Fue terrible. Su voz se quebró al recordarlo. Todo parecía ir bien al principio, pero algo salió mal después. Perdí mucha sangre, demasiada. Sentía que me desmayaba, Pensé que iba a morir. Recuerdo que te sostuve en mis brazos, tan pequeño, tan perfecto. Te limpié lo mejor que pude, te envolví en una manta, te puse el medallón alrededor del cuello y luego perdí el conocimiento. La escuchaba sin respirar, intentando asimilar cada palabra, intentando imaginar esa escena terrible, una mujer joven, sola, dando a luz en su casa, perdiendo tanta sangre que creía que iba a morir, intentando en sus últimos momentos de conciencia proteger a su bebé. ¿Qué pasó después?, pregunté, con un nudo en la garganta. Cuando desperté, estaba en un hospital, continuó María Rosario. Mi vecina, una mujer mayor que vivía en el piso de al lado, había escuchado ruidos extraños y había llamado varias veces a mi puerta. Al no recibir respuesta, se preocupó y usó la llave de emergencia que yo le había dejado. Me encontró desmayada en el suelo del baño, en un charco de sangre. Llamó a una ambulancia. Cuando llegaron, estaba al borde de la muerte. Me llevaron al hospital, me hicieron transfusiones, me salvaron la vida. Respiró hondo antes de continuar.
Lo primero que pregunté cuando recuperé la conciencia fue por mi bebé, por ti. Pero nadie sabía nada. No había ningún bebé cuando me encontraron. Me dijeron, el apartamento estaba vacío, solo yo, inconsciente y desangrándome. Pensaron que había tenido alucinaciones por la pérdida de sangre, que me había inventado el embarazo, el parto. Los médicos decían que no había signos físicos claros de un parto reciente, aunque sí de una hemorragia grave. Pero yo sabía que eras real. Yo te había sostenido en mis brazos. Yo había sentido tu piel contra la mía. Había escuchado tu llanto. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchando su uniforme blanco. Denuncié tu desaparición cuando me dieron de alta. Fui a la policía. Les conté todo. Pero no me tomaron en serio. No había ningún registro de mi embarazo. Nunca había ido a revisiones médicas. Nadie me había visto con barriga. Nadie sabía que estaba embarazada. Sin tu cuerpo, sin ninguna evidencia de que hubieras existido, cerraron el caso. Dijeron que probablemente había tenido un aborto espontáneo y que mi mente, traumatizada por la experiencia, había creado la fantasía de un bebé vivo para protegerme. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Todo lo que había creído durante 30 años se desmoronaba. Mi madre no me había abandonado. Alguien me había robado de sus brazos mientras ella estaba inconsciente y me había tirado a la basura, probablemente creyendo que estaba muerto o deseando que lo estuviera. Si no fue usted quien me abandonó, entonces, ¿quién? Pregunté, intentando procesar toda esta nueva información. María Rosario negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero siempre he tenido mis sospechas. La única persona que sabía de mi embarazo era el padre, Roberto Márquez, un médico respetado, con una familia perfecta. Un hombre con una reputación que mantener. Un hombre que no quería que su perfecta vida se manchara con un hijo ilegítimo. Roberto Márquez en el nombre de mi padre biológico. Un hombre que, según las sospechas de María Rosario, había preferido verme muerto antes que reconocerme como su hijo. Sentí una oleada de rabia tan intensa que tuve que apretar los puños para contenerme. ¿Crees que él? Comencé a preguntar, pero no pude terminar la frase. No podía siquiera formular en palabras la idea de que mi propio padre hubiera intentado matarme. No lo sé, respondió María Rosario, con una mezcla de tristeza y rabia en su voz. Nunca pude probarlo. Cuando me recuperé lo suficiente, lo busqué, lo enfrenté, se puso furioso. Dijo que yo estaba loca, que me había obsesionado con él, que estaba inventando un embarazo para atraparlo. Me amenazó con denunciarme por calumnia, con arruinar mi carrera si seguía con esa fantasía, como él la llamaba. Nadie me creyó, y sin pruebas, sin testigos, sin ti, no podía hacer nada. ¿Qué pasó después? Pregunté, necesitando conocer el resto de su historia, necesitando entender cómo habíamos llegado hasta este momento, 30 años después. Después de eso, no podía seguir en Valencia, continuó. Cada esquina me recordaba lo que había perdido, lo que me habían robado. Me trasladé a Alicante. Comencé de nuevo. Me especialicé en pediatría, quizás como una forma de estar cerca de los niños, de cuidarlos como no pude cuidar de ti. Nunca te olvidé. Cada año, en la fecha en que naciste, encendía una vela por ti. Guardé las pocas cosas que había comprado para ti, a un pequeño pijama, un sonajero, una manta. Los guardé en una caja, como un pequeño altar a tu memoria. Y siempre me preguntaba qué habría sido de ti, si realmente habías muerto o si, por algún milagro, estabas vivo en alguna parte. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo intentaba asimilar todo lo que acababa de escuchar, intentaba reconciliar esta nueva versión de mi historia con la que siempre había creído. Había ido a buscar a la mujer que me había abandonado y había encontrado a una madre que me había buscado desesperadamente, que había sufrido mi pérdida durante 30 años. Era demasiado para asimilar de golpe. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo María Rosario, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi temerosa. ¿Has tenido una buena vida? ¿Has sido feliz? La pregunta me pilló por sorpresa. No era lo que esperaba en ese momento. Reflexioné sobre mi vida, sobre mis padres adoptivos que me habían dado tanto amor, sobre Elena, que me había apoyado en todo, sobre mi trabajo, ayudando a niños que habían pasado por situaciones difíciles como la mía. Sí, respondí con sinceridad.
He tenido mis momentos difíciles, como todos, pero en general he sido afortunado. Mis padres adoptivos son maravillosos. Tengo una esposa que me ama, un trabajo que me apasiona. No puedo quejarme. A María Rosario sonrió a través de las lágrimas. Me alegro tanto. Es todo lo que he deseado durante estos años, que estuvieras vivo y que fueras feliz donde quiera que estuvieras. Cuando perdí la esperanza de encontrarte, solo podía rezar para que, si estabas vivo, tuvieras una buena vida, con gente que te quisiera. Miré a esta mujer, a mi madre biológica, y sentí que algo sanaba dentro de mí. Durante toda mi vida había llevado el peso del abandono, el dolor de pensar que no era lo suficientemente valioso como para ser amado por quien me dio la vida, y ahora descubría que esa historia no era cierta. Mi madre me había querido, me había buscado, había sufrido por mí. Había pasado 30 años preguntándose qué había sido de mí, llevando esa herida que nunca había cicatrizado completamente. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Has sido feliz? Suspiró profundamente. He tenido una vida complicada. Después de lo que pasó, dejé Valencia. Dejé atrás todo lo que conocía. No podía seguir allí, con todos los recuerdos, con la posibilidad de cruzarme con Roberto. Me mudé a Alicante y comencé de nuevo. Me centré en mi trabajo, en ayudar a otros, en intentar dar sentido a lo que había pasado. Nunca me casé, nunca tuve más hijos. Siempre sentí que ya tenía un hijo en alguna parte, que solo tenía que encontrarte. He tenido mis momentos de felicidad, pero siempre ha habido esa sombra, ese dolor de no saber, de preguntarme qué habría sido de ti. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ella también había sufrido, quizás incluso más que yo. Había vivido con la incertidumbre, con la duda, sin saber si estaba vivo o muerto. Al menos yo había tenido la certeza de que había sido abandonado, por dolorosa que fuera esa certeza. Ella ni siquiera había tenido eso. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. Era una buena pregunta. ¿Qué se hace cuando descubres que toda tu historia, toda tu identidad, se basa en una mentira? ¿Cómo reconstruyes tu vida a partir de ahí? No lo sé, respondí honestamente. Esto es demasiado para procesar de golpe. Necesito tiempo para asimilarlo. ¿Mi vida entera ha cambiado en cuestión de minutos? Todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre mi origen, todo era diferente pero si sé una cosa, quiero conocerte. Quiero saber quién eres, quién soy yo a través de ti. María Rosario asintió, con una sonrisa tímida en los labios. Me gustaría eso. Me gustaría mucho. He soñado con este momento durante 30 años, aunque nunca pensé que realmente llegaría. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas preguntas que quiero hacerte. Intercambiamos números de teléfono y direcciones. Acordamos vernos de nuevo, con más calma, para hablar y conocernos mejor. Antes de despedirnos, hizo algo que me sorprendió. Me abrazó. Fue un abrazo tímido al principio, como si temiera mi rechazo. Pero cuando le devolví el abrazo, se aferró a mí con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Te he esperado durante 30 años, susurró contra mi hombro. No sabes cuántas veces he soñado con este momento, cuántas veces me he preguntado cómo serías, a quién te parecerías. Y aquí estás, y eres maravilloso. Si mi historia te ha conmovido, si has sentido lo que sentí yo en ese momento, deja tu like y comparte este video. Quizás ayudes a alguien que está pasando por algo similar, que está buscando respuestas o que simplemente necesita saber que los milagros existen. Regresé a Valencia con la cabeza dando vueltas. El viaje de vuelta fue un torbellino de emociones en alegría por haber encontrado finalmente a mi madre biológica. Rabia hacia el hombre que posiblemente me había abandonado para morir. Tristeza por los 30 años perdidos, por todo lo que podríamos haber compartido. Confusión por esta nueva versión de mi historia que tenía que asimilar. Llamé a Elena en cuanto subí al coche y le conté todo. Se quedó tan sorprendida como yo. «Esto es increíble, Adrián», me dijo. Es como una de esas historias que parecen imposibles, pero que a veces ocurren en la vida real. Estoy tan feliz por ti, por ambos. Después de tanto tiempo, por fin tienen respuestas. También llamé a mis padres adoptivos en cuanto llegué a casa. Necesitaba que supieran la verdad.
que entendieran que esto no cambiaba en nada el amor que sentía por ellos. Eran y siempre serían mis padres, los que me habían criado, los que me habían dado un hogar y una identidad. Mi madre adoptiva lloró al teléfono cuando le conté lo que había descubierto, pero eran lágrimas de felicidad. Siempre hemos querido que encontraras las respuestas que buscabas, me dijo. Y ahora, por fin, las tienes. Me gustaría conocerla algún día, si te parece bien. Me gustaría agradecerle por haberte traído al mundo, porque eso nos dio la oportunidad de tenerte en nuestras vidas. En las semanas siguientes, me encontré con María Rosario varias veces. A veces iba yo a Alicante, a veces venía ella a Valencia. Poco a poco fuimos conociéndonos, descubriendo las similitudes que había entre nosotros. Ambos éramos detallistas, meticulosos, nos gustaba ayudar a los demás. Teníamos la misma risa, el mismo gesto al concentrarnos, la misma manía de mordernos el labio cuando estábamos nerviosos. Un día, mientras tomábamos café en una terraza de Valencia, me mostró fotos de su juventud y ahí estaba, innegable, el parecido entre nosotros. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma forma de la cara. Era como mirar una versión femenina de mí mismo. Siempre te he llevado conmigo, me dijo, mostrándome una pequeña foto que llevaba en su cartera. Era una ecografía, apenas distinguible para alguien que no supiera lo que estaba mirando. Es la única imagen que tengo de ti antes de perderte, la única prueba de que no estaba loca, de que realmente existías. Elena y María Rosario congeniaron de inmediato. Mi esposa tenía una capacidad especial para hacer que la gente se sintiera cómoda, para romper el hielo en situaciones difíciles. Y mis padres adoptivos, contra todo pronóstico, también la recibieron con los brazos abiertos cuando finalmente la conocieron. Organizamos una cena en casa, los 5. Fue una noche emotiva, llena de lágrimas, pero también de risas, de historias compartidas, de nuevos comienzos. Gracias por traerlo al mundo, le dijo mi madre adoptiva María Rosario la primera vez que se vieron. Nosotros hemos intentado hacer lo mejor posible desde entonces, darle todo el amor que merecía. Y gracias a vosotros por cuidarlo, por amarlo, por darle la familia que yo no pude darle, respondió María Rosario. No podría haber deseado mejores padres para mi hijo. En cuanto a Roberto Márquez, mi padre biológico, decidí no buscarlo, al menos por ahora. La idea de confrontar al hombre que posiblemente había intentado deshacerse de mí era demasiado dolorosa, demasiado compleja. María Rosario me contó que seguía viviendo en Valencia, que seguía trabajando como médico, aunque ya estaba cerca de la jubilación, que su mujer había fallecido hacía unos años, que tenía 2 hijos ya mayores y varios nietos. Una vida normal, respetable, sin ninguna mancha en su historial. Nadie sabía lo que posiblemente había hecho aquella noche de febrero de 1992. Quizás algún día tendría la fuerza para enfrentarlo, para preguntarle la verdad a la cara, para exigirle que reconociera lo que había hecho, no por venganza, sino por justicia. Pero por ahora prefería centrarme en lo positivo, en esta nueva relación con mi madre biológica, en esta nueva comprensión de mi propia historia. Un año después de nuestro primer encuentro, Elena y yo recibimos una noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estábamos esperando un bebé. Cuando se lo contamos a María Rosario, a quien ya llamaba Rosario N. Unca, pude llamarla mamá. Ese título pertenecía a la mujer que me había criado. Lloró de emoción. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos, dijo. Hace 30 años perdí a mi hijo. Y ahora, ese hijo me da la oportunidad de ser abuela. Es como si el tiempo hubiera dado una vuelta completa, como si finalmente se hiciera justicia. El embarazo de Elena fue tranquilo, sin complicaciones. Descubrimos que sería una niña y decidimos llamarla Lucía, que significa luz, porque eso era lo que había traído a nuestras vidas a luz después de tanta oscuridad, esperanza después de tanta incertidumbre. El día que nació nuestra hija, Lucía, fue uno de los más felices de mi vida. El parto fue largo pero sin complicaciones, y cuando finalmente la colocaron en mis brazos, sentí que mi corazón iba a estallar de amor. Era tan pequeña, tan frágil, con una pelucilla de pelo oscuro y los ojos cerrados, como si aún no quisiera enfrentarse al mundo. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, entendí por fin todo el dolor que había sentido Rosario al perderme. Supe que haría cualquier cosa por proteger a esta pequeña criatura, que daría mi vida por ella sin dudarlo.
Y también entendí que el abandono que había marcado el inicio de mi vida no tenía por qué definir el resto de ella. Yo no era el niño basura, como me habían llamado en el colegio. Era un hijo amado, un esposo amado, ahora un padre. Eran muchas cosas, y todas ellas importaban más que la forma en que había comenzado mi historia. Rosario estaba en el hospital, junto con mis padres adoptivos. Todos lloraron al ver a Lucía en Rosario, la sostuvo con manos temblorosas, como si temiera romperla. Es perfecta, susurró, acariciando su pequeña mejilla. Tan perfecta como lo eras tú en mis padres adoptivos. Carmen y Antonio estaban radiantes. Era su primera nieta y ya estaban haciendo planes para malcriarla. Va a tener los abuelos más consentidores del mundo, bromeó mi padre, secándose una lágrima furtiva. Todos formábamos ya una familia extraña y maravillosa, unida por el amor y no solo por la sangre. Una familia construida a través del dolor, de la pérdida, pero también del encuentro, de la sanación, del perdón. Mientras sostenía a mi hija, me di cuenta de que mi historia había cambiado para siempre. Ya no era el niño abandonado en un contenedor de basura. Era un hombre que había encontrado su origen, que había cerrado círculos, que había sanado heridas antiguas, un hombre que ahora tenía la responsabilidad y el privilegio de transmitir amor y seguridad a la siguiente generación. Dejé que Rosario sostuviera a Lucía y, mientras las veía juntas, abuela y nieta, supe que todo había valido la pena, el dolor, la búsqueda, la incertidumbre, todo nos había llevado a este momento, a esta reconciliación, a esta nueva oportunidad, como si el universo, después de tanto tiempo, finalmente hubiera puesto las cosas en su lugar. Si estás viendo este video y estás pasando por algo similar, si sientes que no perteneces, que tu origen es un misterio, no pierdas la esperanza. Las respuestas pueden tardar en llegar, el camino puede ser difícil, pero vale la pena recorrerlo, porque al final, lo que importa no es cómo comenzó tu historia, sino cómo decides continuarla. No dejes que el pasado defina tu futuro. Tú eres mucho más que tus cicatrices, que tus heridas, que tus pérdidas. Eres un ser humano completo, valioso, digno de amor y de felicidad. Yo soy Adrián Mendoza y esta ha sido mi historia. La historia de cómo fui abandonado en un contenedor de basura cuando tenía 3 días de vida y 30 años después encontré a mi madre. Una historia que me ha enseñado que, a veces, las cosas no son lo que parecen, que el dolor puede transformarse en sanación, que el amor puede superar cualquier obstáculo. Una historia de pérdida, pero también de encuentro, de oscuridad, pero también de luz. Una historia que espero inspire a otros a buscar sus propias respuestas, a sanar sus propias heridas, a encontrar su propio camino hacia la paz. Hasta el próximo video, amigos. Cuídense mucho y nunca dejen de buscar su verdad. Nunca dejen de creer en los milagros, porque a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos sorprende con respuestas que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando.